¿Qué tal? Iniciamos esta cuarta lección de la Academia Forcefield en el curso de After Effects o VFX. Recordemos, en ocasiones anteriores ya hemos visto cómo realizar correcciones de color, cómo animar máscaras, cómo crear ciertos parámetros, por ejemplo, arte para animación, aunque muy básico, muy básico. Hemos visto cómo crear composiciones, cómo se usa la interfase, parámetros básicos de animación. Entonces, comenzaremos este cuarto capítulo con el uso de los filtros. Ya hemos visto anteriormente, en el capítulo anterior, cómo se usan filtros para corrección de color. Sin embargo, no es lo único para lo que nos sirve este tipo de filtros o efectos, mejor llamado efecto. Bueno, comenzaremos, crearé mi nueva composición, como siempre. Esta composición pues, se llama paisaje. Quiero que mi composición pues dure 10 segundos. Incluso hasta es mucho, tal vez unos 6 segundos. Con 0 frames. Estamos trabajando a 29.97. Doy OK. Entonces ya tengo mi composición. Que en formato 1280 por 720, que es el formato convencional. Está bien. Creo mi carpeta. Esto lo hemos olvidado hacer en videos anteriores, pero tienes que recordar que es de suma importancia crearlo. Entonces se llamará composiciones. Y dentro de esta carpeta tendremos ya la composición general, que es la de paisaje. Bueno, pero crear una nueva carpeta que se llame material. Y en esta carpeta importaré una fotografía. Para esto ya tengo una fotografía ya seleccionada anteriormente, que es esta. Lo único que tengo que hacer es llevarla a la línea de tiempo y soltarla. Y recordemos que una manera de poder nosotros ajustar la fotografía en caso de que sea muy grande o cualquier elemento, en caso de que sea más grande que nuestro formato, al formato en el que estamos trabajando, puede ser manualmente, dando clic sobre una esquina y dejando la tecla Shift oprimida, o si seleccionamos la imagen podemos dar clic, podemos oprimir la tecla S y lo podemos hacer también de manera un tanto manual. O la otra, si queremos que llene por completo la imagen, el problema aquí es que no es completamente proporcional. Entonces lo que va a pasar es que nuestra imagen parecerá como si se apachurra de arriba hacia abajo. Veamos, si oprimimos el comando Control Alt F. En el caso de Mac, comando Alt F. Lo que sucedió es que nuestra imagen se apachurró un poco. Tal vez no se nota mucho, pero sin embargo ahí está. Porque ¿qué es lo que sucede si yo deseo dejar la imagen tal cual? Aquí lo estamos viendo. Mis elementos están completamente proporcionales. En el momento que oprimo Control Alt F, tal vez sí llene la imagen por completo, pero mi material no me va a servir por mucho, a menos que pues esa sea la intención. Así que lo dejaré de esta manera. Ok, habíamos visto en el video anterior que podíamos utilizar un layer de ajuste o una capa de ajuste para comenzar a meter los filtros. Pero también lo podemos hacer de manera directa. Simplemente, aquí, esto no lo habíamos visto, nosotros tenemos una ventana que se llama Effects and Presets. Esta ventana nos sirve para enumerar todos los efectos y las animaciones precargadas que ya tenga el programa. En este caso, por ejemplo, si tú ya sabes el nombre del filtro que quieres utilizar, lo único que tienes que hacer es escribirlo. Por ejemplo, yo quiero utilizar el filtro de curvas. Entonces escribo curves. Aquí está. Lo llevo y lo suelto. Inmediatamente me abre el menú de curvas. Como vimos en el video anterior, yo puedo modificar por completo todo este video. Aquí estamos viendo más enfatizadas las curvas. E igual, tal vez quiero que mi imagen se vaya tal vez hacia verdes. Entonces, subo un poco la imagen, el verde. A lo mejor necesito un poco más de contraste en ciertas áreas. Y tal vez quiero enfatizar los rojos. Entonces, subo el rojo de la imagen, pero a lo mejor le bajo un poco en ciertas áreas.
De esta manera lograré otro tipo de corrección de color. Estamos viendo. A lo mejor deseo también mover los azules para enfatizarlos un poco. Entonces, subo los azules y enfatizo. En cualquier momento puedo regresar y dar más contraste, o no. Si deseo añadir, ya habíamos visto, puedo ponerle niveles. Escribimos levels. Arrastramos y soltamos. Y de esta manera ya podemos nosotros modificar los niveles de la imagen para generar otro tipo de corrección de color. Vamos a ver la diferencia. La imagen natural, la imagen con curvas y la imagen ya con corrección de color. Pero bueno, no nos sirve solamente para esto los filtros. Vamos a crear una nueva capa. Esta capa va a ser una capa de ajuste, un adjustment layer. A esta pues, le voy a poner el nombre de filtros. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a utilizar los filtros para comenzar a meter ciertos efectos. Entonces, selecciono, doy clic derecho, voy a efectos y puedo yo seleccionar entre varios tipos de efectos. Hay unos efectos que tal vez pueden funcionar en una capa de ajuste, hay unos efectos que tal vez no. Habíamos visto, por ejemplo, en el caso de la corrección de color, esa tiene que ser directo en la capa o puede no ser. Podemos hacerlo también desde aquí, desde una capa de ajuste. Pero, por ejemplo, si yo selecciono mi capa, la capa nativa, y oprimo efecto y selecciono distorsión, tengo una gama completa de varios efectos para distorsionar. Veamos, por ejemplo, si selecciono Bendit. ¿Qué sucede con Bendit? Me crea dos puntos distintos. Un punto que nos sirve para generar una distorsión y otro punto que nos sirve como un punto de origen. Entonces lo que tengo que hacer en este caso, por ejemplo, puedo llevar el punto de origen hacia la derecha y el punto de distorsión hacia la izquierda. Lo único que tengo que hacer aquí ya es modificar. De esta manera yo puedo completamente pues, modificar o distorsionar la imagen. En cualquier momento yo puedo regresar. Y esto es completamente animable. Animemos un poco. Veámoslo si lo llevamos al segundo 1. Creemos en el reloj. Demos clic y animemos. Entonces, lo que va a pasar aquí es que nuestra imagen se distorsiona. Tal vez yo quiero generar que mi imagen pues tenga un rebote. Entonces a lo mejor a partir de aquí me voy para acá, regreso. Y tal vez quiero que la animación pues dure un poco más. Estamos distorsionando la imagen por completo. Tal vez pues no sea la mejor manera de hacerlo, pero nos sirve. ¿Para qué nos sirve este tipo de efectos? Por ejemplo, si tú quieres animar un árbol o si quieres animar algo que quieras que se distorsione de esta manera, pues a lo mejor aquí se ve muy exagerado. Pero de alguna manera, si lo mediamos más o menos de esta manera, podemos crear ciertos efectos. Vamos a experimentar un poco. Voy a quitar el reloj. Voy a crecer mi imagen, ya sea a un 70% aproximadamente. Y ahora sí, creo el Bendit. Mi Bendit ya está por acá predefinido. Selecciono que quiero que desde aquí vaya mi distorsión y parta hacia acá. Entonces, comienzo a animar. Tal vez yo quiero generar una distorsión, pero muy, muy sutil. Como si el cielo se estuviera cayendo. Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me está creando un efecto totalmente distinto. Podemos ir sumando más efectos. Este es el típico efecto de distorsión. Ahora, seleccionemos un efecto más. Vamos a efectos, distorsión. Seleccionemos, por ejemplo, el Mesh Wrap. ¿Qué es esto? El Mesh Wrap lo que hace es generarnos como una malla.
la malla nos sirve para distorsionar. Nosotros podemos modificar desde aquí los parámetros. Rows significa que son las filas y las columnas es lo que vemos de manera vertical. Entonces, rows, filas. Y bueno, puedo modificar aquí. Tal vez quiero que tenga muy pocas filas y menos columnas. ¿Cómo funciona esto? Selecciono el Mesh Graph y puedo comenzar a distorsionar mi imagen sin ningún problema. Y esto es completamente animable. Vamos a animarlo. Si oprimo aquí en Distortion Mesh, lo que va a pasar es que puedo yo generar una animación de esto. Me va a guardar todas las distorsiones que yo genere. Pues este tipo de efectos los podemos utilizar para jugar mucho con el ojo humano. Para generar efectos muy distintos. Sucede de repente que a lo mejor hay ciertas producciones que necesitan efectos visuales, pues de que las cosas como que están ahí, están variando, están distorsionándose. Esta es una manera de poderlo lograr. Vamos a ver cómo funciona. También depende mucho del RAM que tenga tu computadora. Pero si te fijas, ve cómo está distorsionando todo. A lo mejor yo quiero que este efecto pues varíe. Entonces, aprieto los keyframes y puedo comenzar a generar otros tipo de cambios. De tal manera que se vea continuo. Pues esto tiene muchas posibilidades. Muchas posibilidades. Entonces veamos qué es lo que sucede. Si lo notas, justo en este punto, aquí, el cambio es muy fuerte. Entonces podemos nosotros suavizarlo de alguna manera. Si seleccionamos el keyframe y oprimimos el comando F9, vamos a ver qué sucede. Recuerda que esta es la manera de meter a un Easy Easy. Entonces, seguramente lo que está sucediendo en estos momentos se desacelera un poco el cambio y ya no es tan fuerte. Lo estamos viendo de esa manera. También podemos, esta es otra manera y este es otro keyframe que no habíamos conocido. Si tú oprimes la tecla Control y das clic sobre el keyframe, tu keyframe se volverá de color, de una forma como curva, es un círculo. ¿Para qué nos sirve este tipo de keyframes? Vamos a ver cómo es que funciona. Nos convierte toda la imagen lineal sin generarnos un tope, como lo habíamos visto anteriormente. Y bueno, estas son maneras de utilizarlo. Regresemos, quitemos este efecto. Hay otro efecto muy bueno de distorsión que se llama el offset. ¿Para qué nos sirve el offset? Por lo general, un offset lo que hace es que nos va repitiendo los elementos una y otra vez. Nosotros podemos dar la opción para que se empalme con el original o no. Entonces, esto es totalmente animable también. Pensemos entonces. Tal vez yo quiero animar esto para que se vea como si estuviera subiendo y bajando. Creo mi keyframe para el centro y lo voy a mover en Y, de manera que se repita. Aquí, en este momento quiero que suba otra vez, que baje, tal vez los keyframes un poco más apretados, que suba y que llegue a su estado normal otra vez. Hagamos la prueba. Una manera de nosotros poder apretar keyframes de manera proporcional es seleccionando todos por completo
Y si dejas oprimir a la tecla Alt y te vas al último keyframe, pero el último de la fila, y dejas un clic sostenido y arrastras, se van a apretar todos los keyframes de manera completamente proporcional. De esta manera nosotros podemos tal vez empalmar. A todos también le podemos poner un easy easy. Vamos a ver cómo funciona. Este tipo de efectos pues nos da otro tipo de acabados. Puede ser que también aquí le podamos poner blend con el original. Seguramente habrás visto este tipo de efectos en muchos lados. Puedo yo copiar el keyframe y pegarlo en cualquier momento para que se quede como la imagen original. Esta es una manera de realizar este tipo de distorsiones. Deshagamos esto y busquemos un filtro más de distorsión. Vamos a filtros. Y hay diferentes tipos. Por ejemplo, podemos utilizar el turn. Lo que nos genera es como una especie como de espiral. Y también es completamente animable. Tal vez queremos que en 2 segundos tenga hasta 5 revoluciones. Estamos viendo aquí cómo lo va generando. Como te dije anteriormente, depende mucho del tipo de RAM que tengas. Tal vez yo quiero que mi centro varíe, entonces selecciono este control y localizo mi centro en un lugar nuevo. A lo mejor quiero que me afecte por completo toda la imagen. E igual, a lo mejor es demasiado, 5, tal vez, a lo mejor con 2 revoluciones. Pero quiero que me afecte por completo toda la imagen, entonces selecciono el radio. Este radio me va a afectar toda la imagen. Pero puede ser que tal vez inicie de esta manera. Bueno, quiero que termine, pero que inicie con un radio más pequeño. Entonces todo esto es completamente animable. Nos sirve para generar efectos visuales. A lo mejor puede ser que necesitemos que nuestra secuencia genere como un efecto tipo, como un vértigo o algo de mareo para que los espectadores pues puedan sentir esa sensación. Y en cualquier momento podemos manipular todo esto. A lo mejor le pongo 4 revoluciones. Va a girar mucho más rápido, mucho más fuerte. Obviamente pues necesita más RAM para poder generar este tipo de cambios nuestra composición. Pero los está haciendo de esta manera. A lo mejor te marea un poco, pero tal vez esa sea la intención. Quitemos este. Experimentemos con otros. Existe un efecto que nos puede generar una sensación muy padre, muy buena de distorsión. Sin embargo, pues consume demasiados recursos de nuestra computadora. ¿Cuál es este efecto? Se llama Liquify. Podemos seleccionarlo e inmediatamente nos va a abrir este menú. Tenemos por aquí diferentes herramientas. Entonces, podemos nosotros manipular el tipo de Liquify. ¿Para qué nos sirve esto? Vamos a ver. Puedo yo manipular el tamaño del pincel. A lo mejor quiero que sea más grande. La presión que ejerza mi pincel. Y en este momento se encuentra como con una mano libre. O sea, como si yo tallara con el dedo. Vamos a ver cómo funciona. Como te puedes dar cuenta, consume demasiados recursos. Incluso tengo que bajar un poco la resolución de mi computadora para que pueda trabajar más fácilmente. Tal vez yo deseo generar algún cambio. Entonces, si yo dejo oprimido el Liquify, digo el mouse, sobre la imagen va a comenzar a hacer ciertos cambios. A lo mejor este me sirve para generar curva. Lo está haciendo, a lo mejor un poco lento, pero ahí está. Este tipo de opciones son totalmente animables, pero sin embargo nos consume demasiados recursos de la computadora. Vamos a hacer una prueba de animación muy básica.
Pongamos la distorsión, Distortion Mesh, avancemos tal vez un segundo y seleccionemos. Yo quiero que mi imagen o la parte que estoy seleccionando genere una curva, una espiral. Entonces, le dejo oprimido, si te fijas, a pesar de que se ve pixeleado, pero está generando la curva, está generando la espiral poco a poco. Entonces, en el momento en que yo suelte el mouse, hasta ahí va a llegar. Hagamos la prueba de la vista. Este es un tipo de animación que me lo está dando, pero solamente en las áreas en las que yo quiero. No es como la curva que se había generado anteriormente. Ahora, veamos otro tipo de cambio. Puede ser que a lo mejor yo deseo que mi imagen se contraiga. Entonces selecciono, doy clic sostenido, se va contrayendo poco a poco. La ventaja que tiene esto es que no nada más puede ser ahí, puede ser en cualquier otra área. Mi imagen se va contrayendo poco a poco en las áreas en las que yo voy diciendo. E igual, si selecciono esta opción, puedo generar que no se contraiga, sino que diera la sensación como si se estuviera inflando. Lo estamos viendo poco a poco. Entonces, el momento que doy la prueba de la animación, aquí lo estamos viendo. Por acá ya está generando un cambio. Por acá seguramente vamos a ver varios cambios. Es muy parecido al efecto que da de repente las peces cuando se ponen en algún protector de pantalla. Pero ¿para qué nos sirve este tipo de herramientas? Liquify también lo tiene Photoshop. Nos sirve para distorsionar. Puede ser que a lo mejor no sea tan grande mi pincel, también, tal vez es más pequeño. Entonces me puedo acercar a mi imagen y tal vez puedo generar que el personaje pues se distorsione. No quiero que el pincel sea tan grande, un poco más pequeño. Y la presión sea más fuerte. Esto está completamente animado. Sin embargo, pues está consumiendo muchos más recursos de nuestro sistema. Para generar ya alguna animación mucho más acabada, pues sí necesitaremos tener mucha paciencia o tener una muy buena máquina para que nos pueda generar todo este tipo de distorsiones. Y bueno, hasta aquí llegamos con Liquify. Probemos ahora otro tipo de distorsiones. Sería muy bueno que te pusieras a jugar con toda esta gama de distorsiones que hay. Cada uno te ofrece cosas distintas. Esto ya lo habíamos visto, el Twitter. Vamos a irnos más rápido para no aburrir. Podemos crear como si fueran lentes. Un lente de esta manera. A lo mejor nos sirve para generar como si fuera un ojo de pescado. ¿O no? Una esfera podría ser. Y esto es completamente animable. Ahí está la animación. Podemos hacer que converja o no. Otro tipo de distorsión. Distort. Probemos algún otro. Cada elemento te genera alguna distorsión distinta. Por ejemplo, aquí. Seguramente habrás visto este tipo de efecto. Yo puedo colocar el centro, justo en el centro de la imagen, y escalarlo. A lo mejor puede ser que yo genere algo así. Y esto es totalmente animable. Probemos. Lo que hace es que nos repite la imagen una y otra vez para generar un efecto muy distinto. Deshagamos ese efecto. Seleccionemos uno nuevo. Puede ser que seleccionemos el efecto de mirror. Lo que nos genera es como si pasáramos una hoja de papel. Pero también es completamente editable los centros.
Dependiendo de dónde coloques el centro, va a ser cómo funcione. Ok, hasta ahí con Mirror. Y podemos nosotros generar otro tipo de distorsiones. Si seleccionamos el menú de efectos, perspectiva, tendremos por acá otro tipo de efectos. Puede ser que tal vez tu proyecto requiera que generes una esfera o que generes tal vez un planeta o algo por el estilo. Entonces te recomiendo seleccionar CC Sphere. Lo que nos va a generar es una versión como si fuera un 3D de la imagen. Esto significa que estamos modificando aquí. Queremos que sea un radio más grande e incluso podemos generar un efecto como de iluminación, de peso. Tal vez queremos que se vea de manera distinta. La dirección de la luz la podemos modificar. Y lo mejor de todo es que esto es también completamente animable, como si fuera un 3D. Podemos manipular aquí la difusión, el specular, que viene siendo el tipo de material, como si fuera un metal también, la reflexión y el offset es completamente animable también. Si lo que queremos ya es generar un efecto como de rotación, como si nuestro planeta estuviera girando, podemos expandir este menú, que se llama rotación. Tenemos para girar en los tres diferentes ejes. Si queremos que gire en X, significa que va a girar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. En Y puede girar hacia los lados. En Z puede girar solamente de esta manera, como si fuera un reloj. Vamos a hacer una prueba. Y nos da diferentes tipos de efectos. Por ejemplo, probemos. A lo mejor quiero combinar los tres. Aquí lo estamos viendo los tres keyframes. Tal vez quiero que gire en Y para generar como si fuera la rotación de un planeta. Pero aparte de eso, yo tal vez deseo que gire un poco en X y un poco en Z. Entonces, la combinación de los tres nos va a generar una rotación un poco más creíble. Y sin embargo, no es un 3D, es solamente una simulación del 3D. No estamos viendo que esto no, nos afecte por completo. Y en cualquier momento podemos modificar. También podemos generar, aparte del CC Sphere, si nos vamos igual a efecto, perspectiva, podemos crear un cilindro. Este cilindro también es completamente animable, emulando como si fuera un 3D. Posición en Z significa que quiero que se vaya más lejos, a lo mejor en Y puedo subir y bajar. Mi rotación también la puedo modificar. Puedo hacer que rote, puedo hacer que se mueva hacia diferentes lados. A lo mejor está muy oscuro, entonces puedo comenzar a iluminarlo más. Modificar la iluminación que tenga. La dirección de la luz también va variando. Es exactamente lo mismo como si fuera en el caso de la esfera. Esto lo podemos modificar también. A lo mejor quiero que gire de diferentes maneras. Aquí está la animación. También la posición es completamente animable. Tal vez quiero que se acerque a la cámara. Entonces lo tengo que animar en Z. Vamos a acercarlo a la cámara. A lo mejor quiero que se vaya hacia la derecha. Entonces animo en X. Y que vaya subiendo un poco. Entonces lo animo en Y. Entonces de esta manera yo puedo lograr algún efecto. Con el fin de crear pues un efecto como de 3D. Si a esto, aparte, yo le pongo un motion blur y lo activo, lo que me va a generar es otro tipo de efectos distintos. Y hay que tener en cuenta que esto es completamente transparente. Quiere decir que yo puedo en cualquier momento importar alguna fotografía, algo distinto y llevarlo. Normalmente esto no debería hacerse, pero pues vamos a improvisar un poco. Entonces en cualquier momento yo puedo importar una fotografía
Tal vez esta fotografía también le puedo meter otro efecto muy distinto. Este efecto se llama, son el blur. ¿Qué es un blur? Es un desenfoque. Habíamos visto que estamos utilizando el motion blur, que es el desenfoque de movimiento. En este caso vamos a utilizar el blur, pero gaussiano o Gaussian blur, con el fin de desenfocar el fondo. Entonces, de esta manera podemos generar otra sensación muy distinta. Tal vez yo deseo que este fondo también esté un poco animado, entonces lo que puedo hacer es animar en posición y muevo mi fondo un poco. Tal vez quiero que haga la cámara como si fuera subiendo. Vamos a ver más de cerca. Entonces, es muy bueno que te pongas a jugar con los diferentes tipos de efectos. Ahorita estamos viendo solamente efectos de distorsión, pero hay otros tipos. Apagaré el fondo y desharé el cilindro. En realidad es la capa 2D otra vez. Vamos a tratar de generar otro tipo de efectos que se llaman simulación. Para simulación podemos crear, por ejemplo, lluvia. Si te fijas, estamos aquí creando lluvia. Una lluvia muy, muy simple, pero puede ser que yo aumente el número de gotas que están cayendo. Puedo controlar el tamaño de las gotas, a lo mejor que estén más cerca las gotas, la profundidad, la velocidad a la que caen las gotas. Puede ser un chubasco completo, o tal vez son menos. Si hay viento, las variaciones de las gotas, entre más variaciones haya, se va a ver más realista. A lo mejor el color de las gotas no quiero que sean de ese color, tal vez quiero que se vaya un poco hacia amarillos. El modo de transferencia, que sea en este caso como lighting. Y estamos viendo cómo está funcionando, pero esto está a partir de nuestra capa de ajuste, porque la capa de ajuste es completamente translúcida. A lo mejor no quiero que genere una lluvia, tal vez deseo que se genere pues algún otro efecto. Veamos, por ejemplo, en generar podemos tener a lo mejor algún brillo, es un lens flare. Este brillo es completamente animable también. Podemos tener aquí diferentes tipos de lentes. Y esto se puede animar totalmente. Un lens flare siempre le va a ayudar a levantar una composición, pero hay que saberlo utilizar porque si abusamos mucho de los lens flare, incluso puede ser que la imagen luzca bastante, pues como anormal, o incluso se ve muy forzado. Es lo que se le critica, por ejemplo, a directores como J.J. Abrams, que sus películas tienen demasiados lens flare. Ya estamos viendo cómo se pueden utilizar este tipo de imágenes o este tipo de efectos. Continuamos con nuestra revisión de filtros. Podemos colocar otro tipo de filtros. En simulación, a lo mejor queremos que surjan como si estuviera nevando. También se puede realizar todo este tipo de cosas. Veamos qué sucede. Estamos generando una nieve muy muy sutil. Pero todo esto también se puede modificar. Si modificamos el tamaño de la nieve y las hojuelas, flakes. También podemos modificar si hay viento. Tal vez nuestra nieve se mueva un poco más distinto. Lo estamos viendo aquí, cómo está funcionando. La variación del viento. Y esto nos está generando otro tipo de acabados. Entonces, si vamos sumando poco a poco los efectos, podemos lograr efectos bastante buenos y bastante agradables a la vista. Simplemente hay que saber cómo utilizarlos. Probemos más efectos. La verdad es que es bastante divertido cuando comienzas a trabajar sobre estos efectos. Puedes crear cosas muy, muy, muy buenas. Estos son los efectos de transición. Puede ser que a lo mejor yo deseo
pasar de esta imagen a alguna otra imagen. Entonces, animo. Me crea un efecto como de cortinilla. A lo mejor también tiene diferentes campos, tal vez deseo que tenga varios, número de columnas también, la escala de la carta, y lo voy animando poco a poco. Son efectos de transición. Hay más efectos de transición. Probemos. Efecto, transición. Por ejemplo, un wipe. ¿Qué es un wipe? Cuando tú quieres pasar de una imagen o de una escena a otra escena, por lo general se utiliza un wipe. Vamos a ver cómo es que funciona un wipe. Veamos. Esto viene siendo un wipe. Seguramente lo reconocerás porque lo utiliza mucho George Lucas en Star Wars. Este tipo de wipes son los que se utilizan. Esto nos da pie a otra imagen. Probemos. A lo mejor quiero nuevamente tener la imagen abajo del convento que tenía. Entonces, animo. De esta manera. Aquí está mi imagen. Y aquí está una. Solamente que aquí, como estoy aplicando el filtro a mi layer de ajuste, me está afectando a toda la composición. Pero ¿qué pasa si a lo mejor yo deseo llevar este, este filtro? Pues simplemente lo corto con control X y lo pego. Entonces ahora sí, me está afectando, pero solamente a la capa. Si yo lo coloco en el layer de ajuste, me está afectando a todas las capas que están debajo. En este caso solamente me afecta a una capa. Y tal vez pues, esto sea muy distinto. Esto nos sirve para generar los wipes. Vamos a probar otro tipo de wipes. Eliminemos esto. Efecto, transición. Un wipe radial también puede ser. Estamos viendo aquí. Nosotros podemos ponerle aquí un feeder, un calado para que no sea por completo. Es una manera de comenzar. También podemos colocar a partir de donde queremos que inicie. Tal vez por acá. Entonces comienza. Como si fuera el reloj. ¿Qué otros efectos de transición tenemos? Hay diferentes. De lo que se trata en este caso es de que tú te pongas a jugar con los efectos de transición que existen y con los diferentes efectos que hay o que tiene el programa predefinidos. Estamos viendo pues que en nuestro menú de efectos podemos tener diferentes tipos de efectos o de distorsiones que nos pueden generar. Podemos tener efectos para audio, para el blur, ya habíamos visto, para los canales, que también tiene que ver con la corrección de color que está abajo, la distorsión, expresiones de control, eso lo podemos ver un poquito más adelante, que son las expresiones. El keying. Keying, esto no lo podemos ver en este momento, ya que no estamos trabajando sobre una imagen que esté filmada en un green screen o en una pantalla verde. El keying se utiliza para eso, lo vamos a ver en un capítulo más adelante. Este tipo de efectos, que se llaman Magic Bullet, son plugins que se instalan. Hay diferentes tipos. Tenemos los mates para generar como cortes en las imágenes. Tenemos noise para agregar un grano a la imagen, si queremos que la imagen tenga un grano distinto. El tamaño del grano también. Entonces nos sirve mucho todo esto para crear diferentes acabados en nuestras imágenes. Vamos a ver más. Efectos para obsoleto, para generar perspectivas, ya habíamos visto por ahí. El Premade es otro plugin que nos sirve para generar también el perforado de imágenes. Red Giant, que también
es un plugin. Tenemos más simulaciones, estilizar. Esto, por ejemplo, si nosotros queremos meter un glow. ¿Qué es un glow? Es un brillo, pero un brillo muy intenso. Entonces también podemos combinar este tipo de efectos para dar como acabado. Seguramente en videos los habrás visto. Este tipo de efectos como glow se llama. Nos va dando diferentes acabados. A lo mejor deseamos que el color se vaya modificando, que tenga a lo mejor una transición. Vamos a ver qué otro tipo de efectos. En estilizar pues, habíamos visto que hay diferentes para generar como si fuera como una caricatura, cartoon, aunque no es lo mejor, la mejor manera. Podemos generar como si fueran mosaicos. Si vamos más abajo, también vemos para generar efectos en el texto. En un capítulo, en el siguiente capítulo vamos a abordar la animación de texto para generar cuestiones de tiempo. Transiciones, ya las habíamos visto. El Trap Particular es un plugin, pero ese lo vamos a ver ya un poco más adelante, ya para comenzar a ver lo que son las partículas. ¿Qué es una partícula? Es un elemento que puede estar flotando y puede estar repetido miles de veces, pero no son las mismas partículas que te genera el programa por default. Hay diferentes tipos de partículas. Entonces, TrapCut es un plugin que puedes instalar a tu After Effects y te puede generar prácticamente miles o muchos tipos de partículas y efectos. Es un programa dentro del mismo programa. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con este video de efectos. La verdad es que pues espero que te pongas a experimentar con todos ellos. Has visto que hay efectos que funcionan directo en la capa y hay efectos que funcionan en capas de ajuste. Inclusive hay efectos que también pueden funcionar pero directamente sobre un sólido. Por lo general un sólido negro. Como es el caso de Particular o para generar otro tipo de simulaciones. Pensemos, por ejemplo, en este tipo de efectos. Estamos viendo aquí cómo nos está generando la lluvia, pero en la nevada. Y en cualquier momento a esto yo le puedo poner la opción de Add. Entonces se va a ver mucho más vívido todavía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Add? Los blancos o los colores que son muy claros me los va a hacer muy vívidos. Y el negro lo va a hacer transparente. El negro lo va a eliminar por completo. Entonces podemos poner este tipo de efectos también sobre sólidos negros. Y bueno, llegamos hasta aquí con este video. Espero te guste. Gracias.